la ética, la religiosa, las jurídicas, las políticas. Por eso hoy reunimos a un grupo de invitados para hablar sobre este tema. Está Vanina Biasi, referente del plenario de trabajadoras. Gracias. Se encuentra Carla Deyana, referente del plenario de trabajadoras. Roberto Castellano, abogado. Fundación Provida, y Gabriel Valerini, pastor. A ver, comenzamos con usted, Castellano. Quienes están a favor de la despenalización dicen: nosotros no somos mensajeros de la muerte. Lo que estamos viendo es una realidad que preocupa y aumenta. Yo no coincido con la cifra que dio ella, porque no hay ningún registro serio que avale lo que dijo. Sabemos que son muchos, pero no lo podemos cuantificar. Bueno, ese dato surge justamente de un pedido que hace el Ministerio de Salud en el año 2016. Si ese número es el que da las dos personas que contrata el Ministerio de Salud y las realiza. El Ministerio de Salud del año 2016 es que la totalidad de embarazos terminados terminados en aborto con mortalidad materna, ya sean autoprovocados o espontáneos, son 43 mujeres por año. O sea que no es... Qué gran diferencia, ¿no? Son 43... No, por favor, déjenme terminar porque me hablaron a mí. ¿Puedo una intervención? Es un debate, chicos, ¿eh? Sí, es un debate. Un debate en un monólogo. Déjenme terminar y después Castellano. Porque yo ya la conozco de otros programas, no deja hablar. Bueno, no se me ponga mal, entonces, yo quisiera terminar la pregunta que ustedes me hicieron y después que diga lo que quiera. No estamos ante un problema de salud pública. En la Argentina mueren 10.000 mujeres por año por enfermedades cardiovasculares. Tenemos el 33% de la población abajo de la línea de pobreza. Son 14 millones y medio de argentinos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Tenemos el 50% de los chicos del país pobres, con problemas cognitivos y deficiencias neurológicas. Entonces yo pido responsabilidad, sobre todo al Parlamento, para que resuelva los problemas y que no se utilicen cortinas de humo o catastrofismo para ocultar la realidad. Esa es la realidad que nosotros tenemos. Vanina. ¿Cómo andan? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Primero lo siguiente, estamos en un debate, como vos bien señalaste, que refiere a algo que a veces no ponemos bien en escena en este tipo de debates. Efectivamente, como Castellano dijo, ya me tocó debatir con él en algún otro programa, que tiene que ver con lo siguiente: no estamos debatiendo si aborto sí o aborto no. Yo lamento mucho, digamos, podría haber ese debate, podríamos darlo en muchos escenarios. Hace ya más de 30 años que la Argentina atraviesa una lucha muy importante por los derechos de las mujeres, por el derecho al aborto legal. Pero el debate acá no es si el aborto tiene que existir o no, y yo los escucharía, digamos, durante mucho tiempo, escuchando sus argumentos sobre por qué ellos desean que el aborto no exista, digamos, o por qué les parece... Pero el aborto existe. La cifra que vos señalaste es una cifra bastante ajustada con relación a una realidad que, por supuesto, siempre tiene problemas, una cuantificación. Pero vamos a ver si es tan disparatada la cifra que vos das. Es más, primero, es una cifra del Ministerio de Salud de la Nación. Claro, entonces, si vamos a tomar voy a corregir, cifra... no fue de 2016, sino que es un trabajo que hicieron dos demógrafas, así se dice, cuyos nombres son Edith Panteledis y también Silvia Mario. Las dos, a pedido del Ministerio de Salud de la Nación, realizaron este informe y ese es el número que dieron como resultado. Por supuesto. Esas dos son las personas, las demógrafas. Si eso fuera cierto, en la Argentina estamos en un genocidio, mueren 450.000 niñas por año. Esto es un bebé de 11 semanas de gestación a escala real. Quiere decir que nosotros en 10 años hemos tenido un Auschwitz. 4 millones y medio de niños han muerto. Tenemos que tener una política para que eso no pase, no para favorecerlo. Estamos en la siguiente situación. Las comparaciones que hace, digamos, me parece siempre que son tendenciosas. Me hubieran avisado y yo traía una mujer mutilada acá para poner arriba de este escenario. Pero lo que quiero plantear es lo siguiente. En los últimos 10 años aproximadamente hubieron más o menos 80.000, quiero decir, en un momento fueron más de 100.000, en otro momento menos, mujeres que fueron externadas del sistema de salud producto de complicaciones por abortos, ¿sí? Esto es una cifra que orienta la cifra que vos das. Quiero decir, es una cifra que tiene que ver, que está cuantificado también aproximadamente cuántos abortos espontáneos se han producido. Se calcula que dentro de esta cifra, que oscila entre las 370.000, los 370.000 abortos y los 500.000, 600.000 abortos,
existe aproximadamente un 20% de abortos espontáneos, situaciones que también pueden generar complicaciones en la mujer, porque ustedes saben que los abortos espontáneos también pueden generar complicaciones en la salud si no está lo suficientemente instruida la mujer para poder luego ir a realizarse una ecografía. Entonces, quiero decir, nada es disparatado, acá son muchos años de militancia en esto, e insisto en lo siguiente, podríamos discutir durante un largo rato al respecto de si abortos sí, abortos no, pero no es el debate en este momento. En este momento se producen muchos abortos, ¿sí? Las cifras están subregistradas, producto de que el Estado, por supuesto, no quiere hacerse cargo de esto, producto de que en el sistema de salud muchas veces hay presiones para diagnosticar de forma un poquito tramposa algunas situaciones que se producen, y porque producto de que las provincias que están más con la Iglesia que con las poblaciones a las que tienen que representar no proveen al Ministerio de Salud las cifras, por ejemplo, de externación de mujeres de los hospitales públicos, no tenemos una cifra acabada al respecto de eso, ¿sí? Y el Ministerio de Salud lo señala. El Ministerio de Salud del propio Mansur en su momento debía admitir que la provincia de Tucumán no le proveía los datos al Ministerio de Salud de la Nación al respecto de esto que es tan importante. Pasamos con Valerini. Para usted, ¿un embrión de 12 semanas tiene la misma valoración que un niño recién nacido? Por supuesto. Soy pastor, pero además no quiero hablar del tema desde el punto de vista de la fe ni religioso, porque no lo es. Por supuesto que la fe realza los valores y cada uno puede vivir en su individualidad su fe, pero este es un tema que atraviesa la fe. Soy especialista en ética biomédica y el gran tema de debate, un poco siguiendo la conversación de Vanina, sí tiene que ver con aborto sí, aborto no, y tiene que ver con la intervención del Estado frente a esa realidad. Por supuesto que todos nos conmovemos frente a la realidad de una mujer que tiene un embarazo no deseado y que se posiciona frente al aborto, y nadie quiere, por supuesto, ver, no quiero entrar en el tema de estadística, pero la cantidad de mujeres que pueden ser o morir como consecuencia de una práctica como esta. Clandestina. Clandestina o legal es lo mismo, digamos, es decir, clandestino legal. Es más factible que se muera de manera clandestina que legal. Y es algo que uno puede entender esa realidad. Ahora, la solución de esa problemática social no pasa por crear un instrumento para que el Estado intervenga en la eliminación de seres humanos. Entonces, el tema acá en cuestión y el tema de fondo es plantear qué estatus le damos al embrión. Es muy importante partir de la base que acá estamos hablando de que si se despenaliza el aborto, no solo que se está quitando del Código Penal una figura que es considerada como acto malo, por eso está tipificado en el Código Penal, sino que además se está poniendo en manos del Estado la obligatoriedad de tener que intervenir en resolver un problema social, pero para causar otro problema social, que es la eliminación de vida humana. Eliminar. Para vos, Vanina, la primera injusticia que se da en un aborto es eliminar una vida por nacer. Mira, la historia de los abortos es un poquito más larga. La primera injusticia que se da, por ejemplo, es en el caso de en qué circunstancias se realiza un aborto, y quizás la primera injusticia sea que una mujer fue obligada a practicarse un aborto, porque eso, por supuesto, no está cuantificado. A mí me llama mucho la atención lo siguiente de este debate, que el sistema, el régimen donde vivimos, es absolutamente abortista. Sin embargo, se acuerdan y focalizan en el problema de la práctica del aborto recién cuando se trata de quitarle, digamos, un peso a la mujer, que es el peso de la penalización de una práctica cotidiana. Sin embargo, cuando se trata de que una mujer es obligada a abortar producto de que vive una situación de violencia intrafamiliar, cuando la mujer es obligada a abortar producto de que en la Argentina el 40% del trabajo es precario, y por lo tanto una mujer que tiene que mantener quizás otros hijos porque es jefa de hogar, a veces quizás tiene que llegar a esa situación si finalmente quedó embarazada. Entonces hay un debate muy restringido, que yo lo entiendo, ojo, me dediqué muchos años a esto, quiero decir, yo lo entiendo. Hay una obsesión por manejar y digitar la vida de las mujeres
de parte de algunos sectores, hay una obsesión por disciplinar socialmente a las mujeres y por lo tanto este debate permanentemente les trae a colación de que hay que quitar la libertad o la situación de decisión que pueda tener la mujer. Es moneda corriente. Quiero ponerme en el otro lado. Pero permítanme terminar, díganle a Castellanos que me permita terminar de intervenir, por favor, como yo lo dejé terminar de intervenir. Castellano, termino nada más la idea y usted sigue, no hay problema, no nos vamos... Entonces, realmente me parece importante tener en cuenta lo siguiente, porque cuando yo digo es aborto legal o aborto clandestino el debate ahora. Ahora, ¿quieren que debatamos cómo hacemos para evitar los abortos que se producen producto de la mujer que es obligada a abortar, por ejemplo? Debatámoslo. Y yo voy a tengo un pliego de situaciones que puedo ofrecer para que evitemos esas situaciones. Porque vos decís, hay mujeres que quedan embarazadas porque no tienen por ahí y deciden abortar porque no tienen los medios necesarios para poder afrontar la tenencia de ese hijo. En ese caso está coartada la decisión. Bueno, está bien, fantástico, pero me refiero, en el caso de que se legalice, o sea, esa mujer ya podría abortar. Ahora, ¿no sería mejor educar, darle la posibilidad a esa mujer que sepa que hay anticonceptivos gratuitos en los celulares, cómo tiene que hacer para cuidarse? Posiblemente, perdón, Carla, posiblemente, pero este gobierno en este momento, por ejemplo, está empeñado en hacer prosperar una reforma educativa que elimina la educación sexual laica, o por ejemplo, en los términos que educan sexualmente muchas veces las iglesias en este país, no te lleva a tener un buen control de esas características, sino sencillamente a recomendar el no uso de anticonceptivos. Yo he estado en audiencias públicas en donde ginecólogas del Hospital Durán, ¿sí?, que confesaban que ellas eran religiosas, etcétera, tenían sus creencias religiosas, decían no solamente que ellas no iban a practicar un aborto no punible, sino que si un adolescente les pedía técnicas para evitar quedar embarazada, etcétera, no las iban a recomendar, les iban a decir que no tenían que tener sexo. Hay un excelente artículo de la periodista Claudia Peiró que publicó ayer en Infobae, un excelente artículo, donde relata cómo muta la izquierda, que en la década del 70 y en los 80, digamos, atacaba las políticas de colonialismo demográfico de los organismos internacionales a los países endeudados y ricos en materias primas, para convertirse hoy en la vanguardia de eso. El caso más típico que tenemos es el de Evo Morales, que para lograr su cuarta reelección y poder obtener créditos del Banco Mundial, mi opinión es un mamarracho, acaba de sacar el aborto por pobreza. El problema de los organismos internacionales no es acabar con la pobreza, es cronificarla y hacer una pobreza confortable, dándole a la mujer aborto, ligaduras de trompas, vasectomía a los pobres. Y acá de lo que se trata es de que los que son pobres o que están excluidos puedan ser seres humanos plenos, puedan tener todo lo que ella ha dicho, de que las mujeres pobres, que en el trabajo se quedan embarazadas, eso, digamos, el aborto no lo resuelve. No, sigue siendo una mujer pobre, excluida, discriminada, con un aborto gratuito. Hoy el Estado deja que las mujeres pobres mueran. Esto es lo que sucede hoy en la Argentina. Porque acá se colocan las cosas de una manera falsa, inclusive por lo siguiente, si nosotras escuchamos las opiniones de las ginecólogas, de las personas especializadas al respecto, nos damos cuenta de que el embarazo no es un acto fisiológico sencillo de atravesar. Existe la hipertensión, existen una cantidad de enfermedades como la diabetes, es decir, el aborto forma parte de una cantidad de intervenciones clínicas que hacen a la salud de la mujer y por lo tanto lo que estamos discutiendo acá es si las mujeres tenemos derecho a no ser una incubadora, a no ser un instrumento de un medio, que en este caso es la reproducción, sino si tenemos derecho a decidir de manera soberana si ser o no ser madre, atravesando todos los riesgos que significan los embarazos. Por lo tanto, a mí me parece muy importante que nosotras tengamos en claridad que acá estamos discutiendo aborto legal o clandestino. Y me quiero referir a lo que plantea acá el señor. La política eugenésica ya existe en este país. Acá el aborto está planteado en el artículo 86 en los términos de
que no se puedan reproducir las mujeres idiotas o dementes que han sido víctimas de una violación. Este es un ángulo profundamente eugenésico. Eso fue en el 2012 la ley, el llamado FAL, el fallo FAL. Bueno, el fallo FAL lo que vino a hacer fue adecuar la interpretación, diciendo que no era... y exigiéndole a las provincias un protocolo. Una cantidad de protocolos que solamente existen parcialmente en 9 provincias de las 24 de este país. Hay una cantidad de provincias que han hecho protocolos restrictivos violentando el fallo FAL de la Corte Suprema del 2012 y una cantidad de provincias que directamente no han adherido a la Ley de Educación Sexual y Reproductiva como en Tucumán. Acá tenemos contraposición de dos derechos. Si vamos al reordenamiento jurídico por el cual se quiere plantear, que está sesgado por supuesto con ideologías extremas, acá tenemos un derecho a la libertad de la mujer, primero un falso derecho de acceso a la salud. Hoy la mujer ya tiene acceso a la salud y la salud en la Argentina es gratuita para todos y todas, acceso a la salud hay, pero el aborto es contrario a la salud. El aborto significa ponerle fin a una vida humana. En muchos casos salvar una vida humana. Permiso, ¿no? Que pueda seguir hablando. Cuando el Estado interviene, tiene que intervenir para garantizar la vida de todos los seres humanos y para garantizar su salud. Entonces, acá tenemos contraposición de derechos. Por un lado, las mujeres que se arrogan el derecho a decidir sobre su cuerpo. Ese derecho está limitado cuando estamos hablando del cuerpo de otra persona. Pero ese derecho a elegir, que por supuesto toda persona es soberana a elegir y tener libre decisión, se contrapone al primer derecho, que es un derecho fundamental, que es el derecho a la vida. El derecho a la vida corresponde a uno de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los que están en paralelo con los derechos constitucionales. Los derechos fundamentales son los que hacen a la dignidad humana. Los derechos fundamentales son los que tienen que ver con los derechos humanos. Si queremos yo quiero un país que respete los derechos humanos. Y los derechos humanos de todos los seres humanos, nacidos y por nacer. Entonces, el derecho a la vida es un derecho superior y está por encima de cualquier derecho. Valerini, ¿usted cree que en algún sector se cosifica, se deshumaniza al embrión? Por supuesto. Es decir, toda esta ideología que describe la realidad es una ideología utópica, porque describe la realidad no desde el basamiento científico. Ningún científico bien informado puede afirmar que la vida no comienza en la fecundación. Eso es un dato duro. Acá se confunde la vida... Pero para Vanina... pero acá en el tema no es para Vanina o para mí. Comienza cuando nace un niño, Vanina. Bueno, eso es una barbaridad antropológica y médica. ¿Cómo puede ser una política de salud donde entran 2 seres vivos a un hospital y uno sale en una bolsa negra de residuos? Claro. Muchas veces las mujeres. Y decir que eso es una política de salud. Exacto, hay que defender la vida de ambos, de la mujer y del niño por nacer. A ver, le damos...